El granero había sido mi refugio de la soledad hasta cuando. Una noche. Un simple momento con nuestro caballo adquirió un giro inesperado, dejándome cuestionando todo lo que creía saber acerca de la confianza, los límites y mis propios anhelos. Reconozco que puede parecer inusual, pero debo confesar que todo comenzó de manera ingenua. O al menos eso era lo que me repetía a mí mismo. Al principio el esposo se encontraba en un viaje de negocios, y la casa emanaba una sensación de excesiva tranquilidad y vacío. Durante la búsqueda de consuelo me dirigía al granero, como en numerosas ocasiones previas. Apolo, nuestro espléndido caballo castaño, siempre había sido una figura notable, calmante, una fuente de paz en mi vida cotidiana. Pero esa tarde algo se percibía a cambio inexplicable en el silencio del granero. Crucé una frontera que nunca imaginé cruzar. Una que difuminaba los límites de la confianza, la lealtad y la percepción de nuestra relación. La de mi esposo y yo, mi vida siempre había consistido en una rutina predecible y cómoda. Él pasaba largas jornadas en su trabajo en la empresa que viajaba con frecuencia por razones laborales, mientras yo permanecía en el hogar. Habíamos construido una vida compartida colmada de momentos, rutinas diarias. Noches de fin de semana tranquilas y prolongadas veladas frente a la pantalla del televisor sin interrupciones. El embargo bajo esa fachada parecía indicar una ausencia que no podía ser identificada inmediatamente. Pero con el transcurso del tiempo, la separación entre nosotros parecía ampliarse. Ocurrió en esos momentos en que buscaba refugio en nuestro caballo. Siempre habíamos poseído caballos. Nuestra propiedad fue un terreno apartado del ruido urbano, refugio donde podíamos señalar la serenidad. El granero, bien mantenido, servía de guía en medio de un campo que se extendía como un oasis de serenidad. A mi esposo le apasionaban los caballos y podía percibirlos como un refugio de tranquilidad, aunque para él nunca parecieron algo más que un mero entretenimiento. Para mí, en cambio, esos animales representaban la conexión con otra realidad más profunda. Una vía de escape era regular en mi rutina diaria: visitar el granero y dedicarme a proveer alimento a los caballos y disfrutar de su placentera compañía en los momentos en que mi esposo no estaba presente en Isiela. Observación de la conexión. Recordando con claridad la primera vez que ingresé a Alma, encontraba sola en el granero mientras mi esposo estaba ausente en uno de los viajes. El entorno empresarial presentaba un aire fresco, impregnado del fragrance del heno. La tierra que ocupaba mis fosas estaba allí. De pie en el establo, un magnífico y hermoso caballo denominado Apolo poseía un espléndido pelaje castaño radiante que brillaba bajo la luz vespertina que se filtraba a través de las ventanas del granero. Sus ojos eran de un profundo marrón, repleto de alma, como si me miraran con curiosidad. Nunca había experimentado esto, estado particularmente cercano a él antes y después. Abel siempre había sido el caballo de mi esposo, pero ese día experimenté la inusual atracción hacia él. Una conexión. Inesperadamente. Dudé por un instante de pie junto a la entrada del establo al observarlo. Él inclinó la cabeza y sus fosas nasales se dilataron. Se expandieron mientras olfateaba el aire circundante con cautela y me retiré acercándome gradualmente. Le dije suavemente: «Hola». Mi voz apenas audible. Un susurro. Las palabras resonaron de manera peculiar al salir de mi boca. Sin embargo, había algo que me motivaba a dirigirme a él, como si podía comprenderme por razones inexplicables, lo que generó en mí una sensación de confianza, la instantánea de su parte. Apolo era su nombre, y parecía captar mi vulnerabilidad de la misma manera en que yo captaba la suya. Lo percibía en él. Durante los días subsiguientes, comencé a dedicar más tiempo a cada vez que mi esposo se ausentaba. Yo salía a visitar a Apolo y le cepillaba el pelaje. Le limpiaba los cascos y, en ocasiones, simplemente me sentaba a su lado en el silencio del granero. No podría afirmarlo con certeza. Me cuestionaba acerca de. Sin embargo, comencé a experimentar una profunda sensación de paz cada vez que me encontraba a su lado. Una liberación emocional que había anhelado en mi vida. Y así transcurrieron los días y los viajes. La conexión con Apolo se intensificó a medida que se prolongaron los lazos con mi esposo. Era como si él comprendiera mis sentimientos subyacentes. Su presencia me proporcionaba consuelo al montarlo.
Experimentaba la sensación de evasión hacia un mundo donde nada más tenía relevancia. El movimiento rítmico de su galope se transformó en mi refugio. El viento acariciando mi cabello. El golpeo de los cascos bajo mí eran algo completamente novedoso. Sin embargo, ese día algo cambió. No fue nada dramático al principio. Solo un instante de calma en el granero después de pasar la tarde montando. Al regresar para desmontarlo, algo en mi interior me instó a quedarme. No deseaba irme. Y no podía explicarlo. Sin embargo, había algo único. Un deseo interno que no podía ignorar me invadía. Mientras acariciaba el suave pelaje de Apolo se creó una conexión más profunda que la que habíamos establecido en las semanas anteriores. Sin pensarlo, me acerqué más a él al dejar mis manos un poco más lejos de lo usual. Él no se apartó. De hecho, su cuerpo parecía inclinarse hacia mi toque, respondiendo al mío de la manera inesperadamente. Fue delicado al principio. Un empujón. Un cambio en su posición. Pero percibí la energía entre nosotros. Un entendimiento fue en ese instante cuando entendí lo peculiar que resulta lo inverosímil para aquellos que no lo han experimentado. Esa experiencia. Pero podía discernir la esencia de Apolo en cada fibra de mi ser, era como si sus pensamientos se hubieran convertido en una extensión de los míos, entrelazándose de manera intrincada. Inexplicable. No era lujuria. Al menos no en el principio. Sin embargo, existía una tensión. Una energía innegable que permeaba el entorno cada vez que estábamos juntos. Intenté ignorarlo y reprimirlo, pero siempre estaba presente repetidamente. Cuando mi esposo se ausentaba, experimentaba una renovada atracción hacia el granero y hacia Apolo durante las noches solitarias en la casa. Se volvían más frías y vacías. Me sentaba en el silencio, escuchando el viento fuera y aguardando el retorno de mi esposo. No obstante, incluso cuando él estaba en casa, la distancia entre nosotros parecía incrementarse. No podía conversar con él como lo hacía con Apolo. Él no entendía mis silencios ni las necesidades, mientras que Apolo sí lo hacía, sin necesidad de articular palabra alguna. Una noche tras otra, tras un día excepcionalmente extenso, regresé al granero, incapaz de resistir la fascinación. Cual había intentado desestimar y centrarme en otras cuestiones. Pero el dolor en mi pecho me tornó intolerable. Apolo me aguardaba. Me dirigía allí sin demora vacilaciones. Ahora, sin dudas, el granero estaba oscuro. Iluminado únicamente por el suave resplandor de la luz lunar se filtraba a través de las grietas en las paredes. Apolo estaba presente esperando con paciencia como si hubiera estado aguardándome todo el tiempo sentir su mirada fija y segura sobre mí. Por un instante, solo permanecía allí inhaling the nocturnal air in an attempt to soothe my rapid pulse. It was then cuando ocurrió. No estoy seguro de que lo provocó. Pero en el instante en que extendí la mano que acarició la melena de Apolo provocó una transformación entre nosotros. La conexión había superado lo emocional. Era más profunda ahí. De repente me percaté de que había sobrepasado un límite. Retrocedí con el corazón golpeando en mi pecho, cuestionándome sobre mis acciones recientes. Sin embargo, la realidad era que no deseaba detenerme sin tener claridad sobre la razón exacta. Sin embargo, en ese momento, nada podía desestimar que Apolo y yo poseíamos una conexión que sobrepasaba la lógica. Eso que se había consolidado en mi esencia y que era ineludible. No fue un mero instante, anhelaba detener. Era el inicio de algo de lo que no podía escapar. Algo que se intensificaba con cada día que pasaba mientras mi esposo permanecía ausente en los viajes me encontraba regresando al granero repetidamente. Sin tener idea de cómo proceder, nombrar todo lo que sabía era que no podía permanecer distante. Pero la historia aún no había finalizado en ese instante cuando crucé la línea por la primera ocasión. Creí haber cometido un mistake. Pensé que sería una experiencia singular que lamentaría y sepultaría en lo más profundo de mi ser, anhelando que nadie lo descubriera jamás. Intenté persuadirme de que solo estaba confundida por la soledad de mi vida que había oscurecido mi juicio. Pero ese era el problema. No fue un mistake ni una confusión, sino la necesidad.
Una necesidad profunda. Según Ral, que se intensificó con cada visita al granero. Apolo ya no era meramente un caballo. Se había transformado en mi secreto. Mi evasión. Mi obsesión por su presencia me acosaba incluso en su ausencia. Durante los momentos serenos de mi jornada estaba sola en la casa, reflexionando sobre él y la manera en que su pelaje resplandecía, la luz solar iluminaba cómo sus músculos se movían bajo la piel al desplazarse. Casi podía percibir el calor de la forma, la conexión entre nosotros es innegable. Similar a un imán que atrae. Me atraía hacia él sin importar cuán arduamente intentara resistirme. No se trataba únicamente de la cercanía. Lo que me fascinaba de la física era el silencio. El espacio entre nosotros parecía comunicarse con mayor intensidad que las palabras. Apolo no necesitaba articular palabra alguna para que me sintiera reconocida, comprendida y deseada. Él lo hacía, era consciente de cada caricia, cada mirada. Compartíamos una vida entre nosotros, una oleada de calor recorría mi cuerpo y no podía detenerle importar cuántas veces intentara convencerme de que era ridícula, de que simplemente estaba sola, de que recomponerme. No obstante, continuaba regresando al granero. Ni siquiera era, porque mi esposo solía ir allí frecuentemente por motivos laborales. No obstante, tenía mi propia vida que disfrutar y podría haber salido con amigos. Podría haberme concentrado en mis aficiones o incluso haber regresado al trabajo. Pero la realidad es que no lo hice. No anhelaba a nadie más. Ni deseaba la compañía de otros, rellenar el vacío con algo irrelevante. Deseaba un Apolo esa noche tras la transformación en nuestra relación. No pude conciliar el sueño. Mi esposo acababa de regresar de un viaje de una semana y, aunque me complacía verlo, había otra parte de mí que se sentía vacía mientras él yacía junto a mí en la cama. Su respiración constante parecía amplificar el caos en mi mente, me impedía concentrarme en el compás de los movimientos de Apolo y en el calor de su presencia. El cuerpo se proyectaba en mi mente como una película. A lo lejos, el buque, la luz lunar, iluminaba el campo con un tenue resplandor y, por un momento, me sentí conflictuada entre la vida que había edificado con mi esposo y la nueva que comenzaba a desarrollar con Apolo. Había regresado del granero hacía horas, pero mi cuerpo continuaba experimentando hormigueo. La piel aún resonaba con el eco de lo sucedido. La presencia de Apolo parecía suspendida en el aire. Yo la sostengo con un pulso propio. Intenté separarlo, pero no me lo permitía. No había salida posible. Regresé a la cama. Mis movimientos eran lentos, como si me encontraba en un estado de ensueño. Podía percibir la respiración serena de mi esposo, con la espalda vuelta hacia mí, completamente ajeno a la tormenta que sé. El silencio entre nosotros era perceptible. Siempre había creído en el amor que gestaba en mi interior. Compartíamos. Pero ahora el vacío emocional que existía parecía distante. Intentar ignorarlo se tornaba complicado en la tarea ineludible. Mi esposo fue un hombre virtuoso que no merecía esto. Sin embargo, en ese momento, nada me importaba en absoluto. Al día siguiente estuve alerta ante la ocasión en que mi esposo había organizado un encuentro con un colega, dejándome sola otra vez más, rodeado únicamente por los ecos de la casa y los susurros de los campos exteriores. Me hallaba perdido en la incertidumbre sobre lo que me motivaba. Podría ser atribuida a la forma en que la mirada de Apolo me absorbía cada vez que estaba presente. Su lado. O quizás únicamente. Fue la atracción inevitable de un anhelo que había intentado suprimir durante un prolongado periodo. No vacilé ni un instante. Tan pronto como supe que mi esposo se había ido, me dirigí al granero y me moví con celeridad. Como si una parte fundamental de mí comprendiera que, si me detenía, podría. No pude detenerme. Ahora encontré a Apolo esperándome. Su pelaje fue constantemente suave y sus músculos se desplazaban bajo su piel al girarse hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos. Y podría asegurar que manifestaban el mismo anhelo que latía en mi corazón. No mencioné ninguna palabra. Ya no parecían esenciales. Me aproximé a él. La respiración se tornaba superficial. El corazón de latía a veque intensidad. Mis manos temblaban al tocarlo y al rozar mi cabello, experimentando una descarga de electricidad. Recorría mi cuerpo.
No pude expresarlo con palabras. Pero era como si cada nervio de mi cuerpo vibraba. Cada fibra de mi ser resonando con él. Mientras emitía un suave sonido. Un sonido que me incitaba a acercarme. Y no vacilé. Mis manos se deslizaban sobre él. Calor de su cuerpo se transmitía a través de su pelaje, provocando que mi piel se erizara. La sensación y el entorno exterior del granero parecían desvanecerse mientras me sumergía completamente en él. No poseía. Era evidente lo que me había sucedido. Pero no deseaba confrontarlo. No podía detenerme en el granero. El ambiente era silencioso, interrumpido únicamente por el sutil sonido de la respiración de Apolo. El roce de su melena bajo mis dedos y la tensión que aumentaba entre nosotros se volvía tangible y densa. Me acerqué presionando mi cuerpo contra su flanco. Percibiendo el calor que irradiaba, su calor parecía penetrar en mí. Y no podía alejarme. No lo deseaba realizarlo. Apolo se desplazó girando la cabeza para acariciar mi cuello. El aliento cálido contra mi piel provocó una oleada de calor en mi interior, sorprendiendo a mi hija por lo que experimentó que me provocaba un anhelo creciente al reflexionar sobre ello. Levanté la mano para tocar mis dedos acariciaron sus labios. Y fue en ese momento cuando Apolo se inclinó en sus cavidades. Las fosas nasales se dilataron. Y podría afirmar que percibía su pulso resonando con el mío. Por un instante, todo parecía estar suspendido en el tiempo fuera del granero. Dejó de existir. Ignoro lo que sucedió posteriormente y desconozco su ubicación. La línea se desvaneció. Pero de repente mi cuerpo ya no estaba allí. Mis manos se acercaban a las tuyas, moviéndose de maneras que no podía articular. La sensación de tus músculos bajo mi toque me dejó sin aliento. Y al no detenerme, me perdí en ello. Consumida por cada instante, un instinto interno me urgía por más. Por algo que ya no podía articular. No había retorno y, de manera tan súbita como había comenzado, me percaté de que mi pecho se elevaba y descendía, mientras mi respiración entrecortada resonaba en el silencio del granero. El calor de tu cuerpo parecía impregnar cada rincón del espacio circundante. Y me sentí vulnerable. Vulnerable. Y separado. Mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho. Mi cuerpo temblaba con las réplicas de lo ocurrido. Pero sabía con certeza que no había retorno en la línea que había cruzado. No fue únicamente una línea en mi corazón, sino también en mi mente, una línea que había estado eliminada y no sabía cómo recuperarla. No podía dejar de reflexionar sobre lo sucedido. La manera en que mi cuerpo había reaccionado a su presencia había saturado mis sentidos. Intenté distanciarme y persuadirme de que había estado únicamente un instante efímero de locura. Aunque no lo era, el vínculo entre nosotros se había intensificado. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más me consumía. Mi esposo se había marchado nuevamente, dejándome sola con mis pensamientos y con Apolo. Él no podía discernir que incluso cuando ya estaba presente, no estaba realmente presente. Mi mente estaba absorbida por pensamientos de en aquel granero. La presencia de Apolo. Su calidez y la manera en que me hacía sentir de maneras indescriptibles. Era como si una parte de mí hubiera intuido algo que ni siquiera sabía que existía. No pude silenciarlo, generaba una sensación de aturdimiento. Y en cada instante de ausencia a su lado, anhelaba su presencia. La compañía de su respiración sobre mi piel y el calor de su cuerpo presionando contra el mío. Era todo lo que podía concebir. Comencé a dirigirme hacia el granero diariamente, incluso en presencia de mi esposo. Fabricaba pretextos y le comunicaba que requería aire fresco. Un paseo o simplemente un instante de tranquilidad para mí. No podía permitir que lo supiera. De veracidad de lo que acontecía en mi interior y la realidad fue que demandaba un Apolo más que cualquier otra cosa. En ese instante una conexión tangible se establecía entre nosotros. Algo que no podía ser negado al cruzar el umbral del granero. Era como si ingresara a un universo donde solo Apolo y yo teníamos cabida. Un universo en el que el estruendo del entorno y las exigencias de mi existencia se desvanecían. Sin embargo, en esta ocasión, al llegar al granero, se percibía una sensación de que algo había cambiado. Apolo se encontraba en el establo, donde acostumbraba a guardarme con su mirada afectuosa. Pronuncié su nombre. Mi voz era suave,
pero cargaba de emoción de manera urgente. Siempre respondía cuando lo llamaba. Pero esa noche solo hubo silencio. Experimenté una oleada de pánico ascender por mi pecho, correr por el granero, abriendo las puertas de cada establo con la esperanza de hallarlo. Finalmente, lo escuché. Un relincho bajo resonó en el granero y seguí el sonido hasta encontrarlo de pie cerca del extremo más distante. El establo permanecía allí con la cabeza inclinada, como si estuviera absorto en sus. Los ojos brillaron al verme y trotó hacia mí con los cascos produciendo un sonido rítmico sobre la superficie dura. Permanecí inmóvil durante un instante, inmovilizado. Lo observé acercarse y, al final, llegó frotándose. Pero no solo había algo en mi interior que se agitaba nuevamente. Un anhelo, el silencio. Una necesidad ineludible. Me envolvía mientras soltaba un suspiro tembloroso mientras acariciaba suavemente su cuello. El músculo vibró bajo mis dedos con cada movimiento. La proximidad entre nosotros fue tangible. El aire impregnado de una comprensión tácita percibía que la distancia entre Apolo y mí se reducía. Nos fusionamos de la manera que trascendía el físico. No podía explicarlo. Pero en ese momento era como si estuviéramos conectados a un nivel sin precedentes. El vínculo emocional entre nosotros se había profundizado tanto que resultaba complicado discernir dónde finalizaba yo y dónde iniciaba Apolo, quien parecía responder a cada. Reflexionaba sobre cada emoción que atravesaba mi mente y, a su vez, yo me sintonizaba con cada uno de los movimientos y respiraciones, como si nos transmitírselo, deslizándome por su costado mientras mi cuerpo se fusionaba con el suyo. El calor de su piel parecía desvanecer. Cualquier duda o vacilación que aún persistiera no requería discusión. Solo estábamos nosotros. El vínculo sereno que nos unía había dejado de ser objeto de mi curiosidad. Ya no tenía sentido cuestionar su desaparición e intentar comprenderlo. Apolo se desplazó, ajustando su posición para que su pecho se presionara suavemente contra el mío, y sentí una inusual oleada de emoción recorrerme. Su respiración era cálida contra mi piel. Cerré los ojos, percibiendo cómo la sensación se expandía en mí. Mis manos exploraron su pelaje. Percibiendo la suavidad de sus músculos bajo la piel, una ola de calor recorría mi ser. Y podía percibir cómo mi corazón le experimentaba. No se trataba únicamente de la proximidad física. Aunque esta era innegable, la intensidad emocional era la percepción de haber descubierto algo que trascendía al ordinario. Apolo ya no era meramente un animal, se había transformado en mi igual, comprendiéndome de maneras que nadie más podía. Y aquí lo comprendí. Su mirada se encontró nuevamente con la mía y percibí una corriente eléctrica fluir entre nosotros. Nosotros profundizamos en la aterradora energía de su ferocidad. Sentí que me había fusionado con él por un breve instante. Hoy no era solo yo. Éramos nosotros. Me moví de manera instintiva. Mis manos exploraban su melena mientras su cuerpo se acercaba y se presionaba contra el mío, con una suavidad que incrementó mi pulso. Cada rincón del aire ardía con la intensidad que reflejaba mi deseo. Ya no era únicamente una presencia a mi lado. Era parte de mí. Y yo de él. La atracción. La tensión acumulada en silencio durante semanas había alcanzado su apogeo. Pero en el instante en que esa intensidad estalló, algo en mi cuerpo se detuvo. La respiración me tornó entrecortada al comprender la situación. Y la culpa me abrumó de inmediato como una olla. La vergüenza me impactó como un cubo de agua fría. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué me había involucrado? Me separé de Apolo, sintiendo mi corazón latir con fuerza. No pude mirar el pecho por un instante debido al miedo y la sensación de cruzar la línea. Me abrumó. Tropecé hacia atrás, con las manos temblando mientras me secaba, intentando disipar la confusión de mi mente. Carecía de palabras una explicación sobre lo que ocurría entre nosotros. Pero en ese silencio, Apolo parecía comprender. Y no se distanció de mí, en cambio. Permaneció allí observándome con esos ojos profundos y conscientes, como si pudieran percibir la tormenta que rugía en mi interior. Me hallaba atrapada. No sabía cómo interrumpir ni distanciarme de esta peculiar y compleja conexión que se había establecido entre. Regresar a la forma en que las cosas eran anteriormente parecía imposible debido a, por más que intentara persuadirme, era consciente en el fondo de mi ser de que ya no era posible. Era una persona que había sido completamente distinta. Alguien que había cruzado una frontera.
Y lo más aterrador era que no sabía si alguna vez desearía regresar cayendo en espiral. Extraviaba en un mundo que no podía navegar. La atracción entre la conexión entre Apolo y yo era innegable. Pero estaba acompañada de una oscuridad que no podía pasar por alto. Que no podía evadirse. Era como si hubiera ingresado deliberadamente en un laberinto sin salida. Sin forma de anular lo que había consentido que ocurriera. Y lo más lamentable fue que cada faceta de mi ser, cada parte de mi cuerpo y mi mente, mi alma, me atraía con desesperación hacia el interior de este laberinto alrededor de la órbita de Apolo. La culpa era abrumadora. No obstante, había momentos en los que Apolo se aproximaba a mí cuando su aliento acariciaba mi cuello, mientras su cuerpo cálido y suave se apoyaba contra el mío donde la llama se disipaba. Parecía trivial en comparación con la atracción magnética que ahora existía entre nosotros. Cuando estaba cerca, no recordaba la vida que había abandonado, las promesas que había formulado y los votos que había asumido con él. Todo parecía adquirir un significado que el entorno que me rodeaba jamás ofrecía. No había ruido ni juicio. Solo nosotros. Sin embargo, la tensión aumentaba. Y la percibía profundamente en mis huesos. No era únicamente la creciente proximidad entre Apolo y yo. Era la realización de que no podía permanecer en este mundo oculto. Siempre existieron días en los que me hallaba atrapada entre la necesidad de continuar, simulando que todo estaba bien, adecuado, y el impulso de renunciar por completo a esa ilusión engañosa. La relación que había edificado con mi esposo se tornaba más vulnerable con cada día que transcurría. Había conseguido preservar las apariencias temporalmente, engañándome a mí misma y a él al regresar de sus durante los viajes. Yo simulaba que todo estaba en orden, pero era consciente de que él había comenzado a notar en mis ojos un cambio que ya no podía ocultar ni disimular. Mi cuerpo parecía resonar con energía cada vez que estaba cerca de Apolo, como si me desconectara. Inmersa en reflexiones una noche, mi esposo se acercó a mí con un semblante grave. Ha permanecido en silencio durante días, observándome desde el ángulo de su visión con una mirada indefinida. Las preguntas pendían en el aire entre nosotros como una densa neblina. La opresiva atmósfera que lo rodeaba se sustentó en el umbral de la puerta, sus ojos indagando sobre mis asuntos. Me inquirió en un tono suave pero cargado de una calma inquietante me invadió. Mientras tragué con dificultad, mi estómago se retorcía en nudos. Desearía saber cómo responder. Una parte de mí anhelaba confesar toda la verdad que poseía. Estado encubriendo el mundo secreto que había edificado con Apolo, la forma en que me había traicionado. Pero otra parte de mí no podía tolerar la noción de desmantelar la ilusión. No sé a qué te refieres. Te refieres a que mi voz suena mucho más distante que la que había anticipado. Me reprochaba a mí misma por la manera en que mi corazón palpitaba con rapidez y por el leve temblor de mis manos ante él. Estudió durante un prolongado instante antes de apartarse del umbral, con su mirada fija en mí mientras se aproximaba. Su voz, ahora más suave y matizada por la preocupación, expresó: te he estado dando espacio, ya que creí que lo requerías. Sin embargo, este no refleja tu verdadera esencia. A un estado diferente carecía de respuesta. Me sentía como una extraña para mí misma, desconectada de la vida que alguna vez conocí, de la mujer que solía ser una parte de mí que había sido su esposa. Parecía haberse desvanecido. Extraviada en un mundo que hoy no existe, no encajaba. Finalmente expresé lo que sentía, forzando las palabras. Aunque me costó, parecían falsedades. Me sentía algo estresada. Y él no estaba persuadido. Observó un instante adicional y, casi como si hubiera tomado una resolución, se dio la vuelta y abandonó la habitación. Sin el silencio que se instauró fue abrumador. Lo percibí desde abajo moviéndose por la cocina. Comprendí que intentaba ensamblar las piezas de un rompecabezas que no podía resolver. Anhelaba huir y dirigirme al granero para estar con Apolo. Guardaba, solo importaba el calor de su cuerpo y el silencio que compartíamos. Pero nada podía evitar que los días se volvieran más fríos. Me dirigía hacia Apolo, quien ahora consumía todo. Se tornaba cada vez más arduo avanzar sin su presencia. De repente, ocurrió en la tarde avanzada, cuando mi esposo salió para una reunión. Me dirigía al granero otra vez más, consciente de sus acciones, consciente de las repercusiones, pero sin posibilidad de retroceso.
Apolo me recibió como de costumbre y allí me encontraba observando sus profundos ojos marrones. Capaces de desviar la atención, la conexión entre nosotros parecía resplandecer en el aire. Podía percibir su energía, su presencia, su poder. Tranquilo. Me acerqué a él con las manos temblorosas para acariciar su melena. Sin embargo, en esta ocasión había algo diferente. La intensidad perceptible en el aire. Una conexión entre nosotros que previamente no existía. Al deslizar mis dedos por su, sentí como la tensión en mi cuerpo se disipaba mientras una oleada del deseo invadía mi mente. Ya no podía procesar los pensamientos. Eran excesivos sentimientos caóticos e intensamente profundos. De repente, escuché un ruido, mi corazón se detuvo y una oleada de pánico me invadió. Me retiré con cautela, la rapidez de mi respiración era entrecortada mientras examinaba mi entorno en el granero. No obstante, no era el sonido de mi esposo lo que me perturbaba, sino algo más. Eso que me hizo permanecer completamente inmóvil. Los ojos de Apolo estaban completamente abiertos. Su cuerpo tenso. Pero la conexión, la tranquilidad entre nosotros permanecía inalterada. Como si el tiempo se hubiera detenido, el mundo se detuvo, conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché, el sonido de la puerta del granero crujió al abrirse. La voz inconfundible de mi esposo había llegado temprano a mi ser, me había atrapado físicamente. Pero emocional y no había retorno, me encontré inmóvil, incierta sobre mi próximo paso. Mi corazón palpitaba, experimentaba una presión intensa en el pecho al escuchar su aproximación al granero. Daba paso reverberando en mi mente como si se tratara de una cuenta regresiva. Ya no había espacio para la simulación, existía un espacio para refugiarme tras las imposturas. Podía percibir el peso de la verdad estableciéndose a mi alrededor, consecuencias de mis acciones finalmente materializándose. Susurré las palabras con suavidad, apenas saliendo de mis labios. Sin embargo, ocurrió. No hubo respuesta de su parte. No era necesario que lo hiciera. El dolor en sus ojos lo decía todo. Hoy no existía una manera simple de remediar lo que se había quebrantado ni de eliminar lo que había. Lo sucedido entre Apolo y yo había culminado en un desenlace trágico e irreversible. Sin posibilidad de remediarlo. Deshacer el daño que había causado. Mi estado se había transformado. Retorcido y fracturado de formas que nada podía comprender, y en ese momento, mientras el silencio entre nosotros se extendía, me di cuenta de que lo que ocurriera a continuación carecía de relevancia. Ya no había forma de regresar a lo que alguna vez conocí. Todo había mutado.